Buenas noches. Al cierre del año, dos partidos recién conformados están en la etapa de divulgación de sus posturas políticas respecto a los problemas del país y la forma de proceder de las instituciones estatales. Me refiero a los partidos Vamos y Nuestro Tiempo. En esta ocasión hablaremos con sus representantes sobre los principales temas que han marcado el cierre del año y cuáles son sus apuestas en busca de simpatía de cara a las elecciones de 2021. En particular, nos interesa conocer su postura sobre la aprobación del presupuesto 2020 y si el plan de gastos es acorde a las necesidades del país. También es relevante el análisis del trabajo gubernamental en estos 6 meses. Finalmente, queremos conocer cómo Vamos y Nuestro Tiempo se distinguen del resto de partidos para construir confianza ciudadana. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Martes 17 de diciembre. Vamos a hablar de los procesos políticos, de los problemas de país, de la gestión de gobierno y también un poco de la perspectiva que tienen dos partidos políticos nuevos sobre la coyuntura de nuestro país y sus proyecciones en función de las elecciones 2021, pero antes del 2020, que va a marcar su etapa interna, sus procesos de elecciones internas. Y es un gusto para mí recibir en este set a Claudia Ortiz, directora de Asuntos Políticos del partido Vamos, y a Juan Valiente, director de Asuntos Políticos de Nuestro Tiempo. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Claudia, qué gusto encontrarnos ahora en la faceta política. Buenas noches, Carlos. Qué gusto estar aquí con usted, también con Juan, con la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la noche, luego de este caos vehicular típico de esta época, pero gracias por estar con nosotros y va a ser una plática muy interesante. Gracias por tomar la invitación. Juan, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Bueno, gracias, un gusto por la invitación. Bueno, tenemos varios temas que desarrollar, diferentes perspectivas y tópicos en el debate, pero antes, la nota introductoria. Después de muchas dudas y preocupación de terminar el año sin la aprobación del presupuesto, este alcanzó los votos luego que el partido Arena cambiara de opinión, asegurando que el Ejecutivo había cedido en varios puntos. Lo que estamos observando es que se fortalece la experiencia de que el diálogo es la mejor forma para construir país. Los únicos que no apoyaron la votación fue el FMLN, que además señaló negocios oscuros. Una cosa es que se dé por suficientemente discutida, presidente, y otra es que no se nos permita razonar el voto. ¿Cuál es el miedo a la discusión? ¿A qué le temen? ¿A los pactos oscuros? Así es. Esto generó reacciones encontradas. Algunos representantes del sector privado calificaron de positivo la aprobación. Creo que ha sido un buen acto de los políticos. Recientemente yo reclamaba que la clase política en ese sentido nos estaba fallando y qué bueno que el 2 de enero ya comenzamos con un presupuesto. Mientras que para algunos analistas hay mucha información que se ha ocultado. Más bien es, ok, yo te doy esto, pero me haces esto otro. Entonces, ¿qué pidió a cambio Arena? Sobre todo porque era el que se oponía, pero aflojó. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pidió a cambio? Eso hay que saberlo. ¿Yo doy los votos a cambio de qué? Tradicionalmente lo que sucede es, yo doy los votos si tú haces obras en mi departamento, tú como gobierno, generas una mayor inversión en ciertos municipios, ciertos departamentos, porque yo soy el diputado de un departamento. Aunque ya se cuenta con un presupuesto 2020 aprobado, todo apunta a que a este se le harán algunas variaciones en el camino. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esta nota introductoria de uno de los temas que vamos a desarrollar, particularmente en este primer segmento con nuestros invitados, Juan Valiente y Claudia Ortiz. Empiezo con esto, Claudia. ¿Usted considera que el presupuesto 2020 responde a las demandas y necesidades principales del país y la ciudadanía? Por lo que conocemos a este momento, todavía no se ha hecho público el documento como tal de la aprobación. Sí se fue conociendo poco a poco dictámenes y algunos aspectos en el sitio de la Asamblea Legislativa y por lo que han dicho los diputados, pero este presupuesto responde a las demandas y necesidades principales del país. Yo creo que principalmente hay una falla de fondo del presupuesto, y es que tenemos el presupuesto ya aprobado, pero no tenemos el plan, ¿verdad? No tenemos el plan de gobierno, el plan de nación, que no es el plan Cuscatlán, ojo, ¿verdad? Sino que el gobierno
tradicionalmente en su labor, digamos, de dirección de la política pública, debe traducir ese plan de gobierno, esa oferta electoral por la cual la población votó, a un plan quinquenal de desarrollo, que de hecho hasta tiene algunas, es parte de las obligaciones legales del Ejecutivo en el marco de la Ley de Protección Social. Este plan de desarrollo debería incluir de qué manera se va a gastar los recursos del Estado, en qué prioridades se va a asignar, qué objetivos de desarrollo son las apuestas grandes de este gobierno y sobre todo qué resultados y mecanismos de medición se va a tener. Entonces tenemos el presupuesto aprobado y hay grandes líneas estratégicas que se dan en el proyecto de ley de presupuesto, pero no tenemos la manera de verificar que cada dólar invertido, cada dólar ejecutado se va a traducir no solo en gasto, sino en inversión pública y en valor público. Esto creo que es una falla de fondo. Y luego el tema de este supuesto diálogo que ahora Arena, claro, elevó el nivel de conflicto hasta el tope, al poner hasta el límite al gobierno, ¿verdad?, de tiempo para aprobación del presupuesto. Al elevar hasta el nivel máximo el conflicto, hace más cara esa carta de negociación. ¿Qué se dio a cambio? Es la gran pregunta, porque no nos creemos realmente que simplemente ha sido por beneficiar a la nación. Ahora sale Arena en un video muy bonito, animado, diciendo todo lo que se logró gracias a esa negociación, a este diálogo. Hace falta ver lo aprobado para poder cotejar esas diferencias y además llama la atención en el dictamen que se divulgó que hay una serie de proyectos a nivel municipal que están siendo, en los cuales se está asignando presupuesto y que usted mira proyectos de más de $100,000 que son pavimentación de calles. Entonces, eso llama la atención y hay que darle seguimiento. Muy bien, ahora en función de eso, Juan, quiero pedir a producción también para que nos permita poner en pantalla este recurso, un full de la serie de acuerdos en función del presupuesto 2020, que lo tomamos de una nota del diario de hoy que nos permite contextualizar un poco uno de los aspectos que marcaron los acuerdos. Ahí está. Estos son los 6 acuerdos logrados por el presupuesto 2020, por lo menos los que se mostraron de manera más evidente. Y ahí aparecieron algunos de los temas como bono trimestral para los policías, disposición transitoria para la pensión de los veteranos, ley especial transitoria para exonerar intereses y multas por mora tributaria, emisión de 645 millones de deuda, entre otros de los aspectos. Y ahí tenemos entonces la fuente del diario de hoy, publicación del 14 de diciembre. ¿Cómo calificaría usted este proceso de discusión y de deliberación del presupuesto? Bueno, en principio, de acuerdo con Claudia, pero yo creo que es incluso peor. Este presupuesto tiene, porque uno en los números ve las prioridades del gobierno. Entonces puede argumentarse que falta como un plan que oriente, pero realmente al final uno al leer los números del presupuesto puede determinar cuáles son las prioridades de este gobierno. Y este presupuesto bien fácilmente pudo haber sido un presupuesto de un gobierno de Arena o de un gobierno del FMLN. El presidente Nayib Bukele perdió una oportunidad de oro para distinguirse de los gobiernos anteriores. Y hizo más de lo mismo. No ves en el presupuesto un cambio sustancial de dirección. Y ves cosas que son mentiras. Por ejemplo, se habla de reducir la pobreza, pero lo que se reduce son los programas que atacan la pobreza. Se habla de eliminar impuestos y no los elimina. Por ejemplo, el impuesto a las comunicaciones y a la telefonía. Y entonces, realmente yo creo que es una gran oportunidad perdida del gobierno de Nayib Bukele al haberse, digamos, haber calificado como logro el haber negociado debajo de la mesa con el FMLN, con Arena. Bueno, el FMLN al final no votó, pero con Arena, PCN, Gana, para que hubiera presupuesto antes. Yo quizás hubiera peleado porque hubiera un mejor presupuesto, que tuviera prioridades muchísimo más claras. Y este presupuesto sigue escondiendo beneficios para los funcionarios, sigue escondiendo mucho despilfarro. Y hay que leer la letra chiquita, porque yo que he estado en la Asamblea Legislativa y he votado en contra de los presupuestos, he visto cómo en las colas del presupuesto de repente sale, pensando en el diputado Donato Baquerano que apareció en el corto, salen cientos de miles de dólares para mejora de la alcaldía de San Vicente. Y entonces después decís, bueno, ahora entiendo por qué cambiamos de posición, decía yo. Y entonces yo votaba en contra mientras los demás miembros de mi partido votaban a favor. Entonces, el presupuesto sigue la misma lógica y hay que verlo despacio. Yo creo que hemos perdido como país una oportunidad de oro para hacer las cosas de mejor manera y poner al ciudadano al centro de la acción política, que es al final, creo yo, algo que nos
identifica con el partido Vamos que ambos queremos dignificar el servicio público y que ambos queremos poner a la persona al centro del accionar político. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar sigamos hablando del tema del presupuesto en materia de deliberación y qué aspectos se pudieron haber justificado de mejor manera o modificado, y también hablemos de la gestión del presidente Nayib Bukele en 6 meses de trabajo. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en Punto. Estamos platicando en esta oportunidad con Claudia Ortiz, directora de Asuntos Políticos del Partido Vamos, y Juan Valiente, director de Asuntos Políticos de Nuestro Tiempo. Vamos a abordar en este par de minutos sobre el tema presupuestario, que tenemos pendiente tener una lectura de nuestros invitados sobre un aspecto, y para eso nos vamos a aprovechar de un BTR, de una declaración que nos brindó Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, que estuvo con nosotros ayer en este programa, y habló un poco sobre los procesos de negociación y acuerdos entre los partidos, específicamente sobre cómo desentrampar los debates del presupuesto y cómo se abordan cosas en la Comisión Política, partes del debate, y otras en la Comisión de Hacienda. Escuchemos. Este servidor es parte de la Comisión de Hacienda, pero no tomo decisiones por parte de la Comisión, que es un equipo de diputados muy técnicos, y que las decisiones técnicas se estaban tomando en la Comisión de Hacienda. Y los acuerdos políticos, o la vía de empezar a construir bilaterales para empezar a discutir con cada uno de los partidos, estaba dentro de ese esfuerzo. Yo invité a todos los líderes de los partidos políticos a la 8ª planta, a la oficina de la presidencia, para poder platicar. Ahí me acompañó el gobierno, en este caso en particular el ministro de Hacienda y la licenciada Carolina Recinos, para que ellos de alguna manera entablaran bilaterales con el resto de los partidos políticos. ¿Las bilaterales para qué son? Las bilaterales son para empezar a discutir detalles del presupuesto, porque no se estaba objetando el presupuesto en sí, se estaban objetando ciertos rubros del presupuesto general de la Nación. Muy bien, en función de esas declaraciones, Juan, ¿usted considera que es esta la modalidad que describe el presidente de la Asamblea Legislativa, es una modalidad válida para lograr acuerdos en materia presupuestaria? Lo que sucede es que estas bilaterales normalmente ocultan lo que al final realmente importa y lo que no puede decirse públicamente. Entonces, sí sería interesante que hubiera un proceso transparente de discusión a nivel de la Comisión de Hacienda y que se conocieran a plenitud los acuerdos que sustentan este presupuesto 2020. Es una práctica bien común y que de alguna manera prostituye el proceso legislativo normal, porque cuando en las comisiones específicas los temas no avanzan, llámese nombramiento de fiscal general de la República, llámese presupuesto, entonces se activan estos mecanismos de reuniones privadas, semisecretas, a veces en comisión política, que digamos que puede ser una sesión pública, pero son reuniones que pueden ocultar información que sea relevante para los ciudadanos. Ahora, otro aspecto aquí, Claudia, vamos a hacer la transición al tema del Ejecutivo, pero ¿cómo se puede monitorear de una forma efectiva para que la gente lo conozca, para asuntos ciudadanos y de importancia ciudadana, que la ejecución del presupuesto es en función de las necesidades de las personas y que es transparente y que cumple lo acordado? Sí, mira, aquí hay que darle seguimiento a la manera en la cual el presupuesto se gasta, porque es sabido que no es lo mismo el presupuesto aprobado que el presupuesto ejecutado. Y en el ejecutado es donde se hacen toda una serie de modificaciones. Por eso la Comisión de Hacienda es una de las más activas de la Asamblea, porque cada modificación en la ejecución del presupuesto, traslados de fondos de una partida a otra, todo eso pasa por la Asamblea y es donde realmente sucede la política pública. Yo creo que retomando el tema de cómo se dan los acuerdos, ¿verdad? Aquí hay una serie de eufemismos, aquí nos están viendo la cara. Se habla de diálogo, se habla de lograr gobernabilidad,
se habla de acuerdos políticos, entre comillas, pero la gobernabilidad es a cambio de ¿qué? No de un proyecto de país, no de visiones políticas de cuáles deberían ser las prioridades de la nación, por qué se le quitó a la fiscalía, por ejemplo, aumentarle las instituciones de control o al gasto social. Aquí no se está negociando esto. Arena se está ufanando de lograr cosas que ya estaban en el presupuesto. Entonces, estos eufemismos realmente esconden una negociación de reparto del presupuesto para fines clientelares y electorales. Entonces, los diputados que actualmente están en la Asamblea Legislativa, que representan la política tradicional, están decidiendo a puerta cerrada con la distracción de que hay sesiones públicas de la Comisión de Hacienda, pero el presidente de la Asamblea lo acaba de decir, lo político, y aquí lo digo entre comillas, porque es un eufemismo, no es lo político, es el reparto de nuestros impuestos para fines de campaña electoral. Y eso es algo que se ha venido haciendo siempre, ¿verdad? Eso es algo que al final es lo que destraba el presupuesto. El partido de oposición eleva el conflicto hasta el extremo para luego poder repartir estas prebendas políticas. Entonces me parece que como ciudadanía tenemos que pasar la factura a este tipo de prácticas, porque en una situación fiscal como la que estamos, donde tenemos el 70% endeudado de la producción nacional económica, el 70% ya está endeudado y hay muy poco espacio y cada año hay menos espacio para invertir en las cosas realmente importantes, que además de eso se esté repartiendo para fines electoreros nuestro dinero, y eso no se vale. Ahora hago la transición a uno de los temas importantes también, Juan, escucharle. 6 meses de gobierno ha generado altas expectativas de la ciudadanía. Hasta este momento, ¿qué aspecto destacaría usted como lo más favorable o lo menos favorable de esta gestión? Lo más favorable o lo menos desfavorable. Bueno, yo creo que a 6 meses de gobierno hubiéramos esperado más. Un presidente con la popularidad que tiene el presidente Bukele podría realmente haber usado su poder político para cambiar el rumbo del país, y realmente no lo ha hecho. Nosotros, como en nuestro tiempo, lanzamos recientemente un manual que se llama Cómo no hacer política en el siglo XXI, y uno de los consejos en el capítulo de si llegara a ocupar el puesto del elegido del pueblo dice: recuerde, el objetivo de llegar a la presidencia del país no es ganar más seguidoras en sus redes sociales, sino transformar la vida de millones de salvadoreños que cuentan con usted. Nuevamente el populismo, déjeselo a otros. Y entonces yo sí creo que aquí hay consejos para todos, y en estos 6 meses, en lugar de aprovechar ese capital para transformar el país, creo que se han contentado con hacer cosas más cosméticas. Podemos reconocer como un logro importante que se ha reducido el número de homicidios en el país. Lo que todavía no estamos claros es cómo se ha logrado esa reducción de homicidios en el país, porque los estudios más especializados del tema de seguridad han detectado, por ejemplo, que los homicidios se reducen más en aquellos municipios donde no está presente el plan en su primera fase. Y entonces como que uno empieza a cuestionarse qué es lo que realmente está en el fondo y se está moviendo. Pero fuera de ahí yo creo que nos falta un poco de norte, y este gobierno lamentablemente está perdiendo el capital político que ahorita tiene para hacer las transformaciones que necesitamos. Y entonces vaya, un presupuesto, termina el gobierno negociando con aquellos con los que supuestamente nunca iba a negociar, y no en los términos que negoció. Negoció manteniendo un presupuesto viciado que esconde privilegios, prebendas, despilfarros, probablemente asignaciones presupuestales clienterales y electorales, como bien mencionó Claudia, y entonces es lamentable que no haya logrado hacer más en estos 6 meses. Antes de irme a la pausa, Claudia, ¿qué factores desde su lectura definirían que este gobierno está trabajando en función de los problemas de las personas? Es decir, para ustedes, ¿cuál sería una muestra o sería una apreciación que el rumbo del país va en sentido correcto? Bueno, por un lado, definitivamente en el presupuesto debería verse como centro la persona humana, que es el fin de la actividad del Estado. Pero vemos un presupuesto donde se ve muy elevada el tema de la seguridad pública, con muchas dudas en el tema de transparencia. Yo quisiera decir que además una sostenibilidad de la reducción de los homicidios que sea permanente en el tiempo y no algo coyuntural. Ya hemos tenido malas experiencias
con el tema de la tregua, donde se negoció con la sangre de la gente y no merecemos políticos que estén negociando con la sangre de la gente. Actualmente no tenemos mayor información ni hay un mecanismo donde podamos conocer cuáles son las apuestas en el tema de seguridad, si hay un fundamento técnico, si hay datos detrás de estas políticas públicas. Yo creo que es de reconocer que ha habido una baja de homicidios, que ha habido mayor control en los centros penales. También eso creo que es positivo porque el Estado ha ejecutado sus obligaciones legales de mantener el orden y mantener un ambiente más propicio a la rehabilitación. Eso es positivo también. El tema de si será sostenible, esperamos que sí, definitivamente, porque no queremos hacer un rol de oposición destructivo, un rol de oposición que no permita, digamos, que los funcionarios tengan la posibilidad de gobernar. Pero también el tema de los desaparecidos hay que mencionarlo. Solamente quiero hablar del tema de la relación con Estados Unidos y otros cooperantes. Tengo que hacer la pausa, Claudia, pero al regresar, si le parece, le doy espacio para que pueda ampliar ese tema de política exterior y también escuchar a Juan sobre este tema. Y también no quiero pasar por alto el tema de cuáles son las principales apuestas que sus partidos tienen para resolver los problemas del país. Volvemos en minutos. Seguimos platicando esta noche con Juan Valiente, director de Asuntos Políticos de Nuestro Tiempo, y Claudia Ortiz, directora de Asuntos Políticos de Vamos. Claudia, tenía pendiente de cerrar la idea para luego escuchar a Juan y un poco sobre el tema de la gestión del gobierno y otros asuntos o problemas que ustedes consideran en agenda prioritarios para el debate. Claudia. Quiero mencionar dos temas. Uno son las relaciones internacionales. Definitivamente el gobierno actual ha dado un giro importante en una dirección correcta hasta cierto punto al reanudar las relaciones con Estados Unidos, fortalecerlas y también abrirse a otro tipo de relaciones internacionales. Creo que ese ha sido un acierto. Sin embargo, en el tema específicamente centrado en la persona humana, que tiene que ver con la migración, nos ha quedado debiendo. Realmente hemos visto un gobierno que no ha tenido el temple y es entendible que hasta cierto punto hay algún tipo de presión muy fuerte a nivel internacional, pero el gobierno no ha tenido el temple para defender los derechos y los intereses de nuestra población migrante. Eso creo que es algo donde se ha visto ni siquiera en la crisis humanitaria de los niños y niñas y bebés que estaban en situación de casi pues encerrados en jaulas, ¿verdad? Y el gobierno no dijo nada al respecto, ni hizo gestiones diplomáticas para atender esa situación. Además, creo que también el tema de la transparencia, que es, este gobierno ganó hasta cierto punto y con una proporción muy importante por su discurso anticorrupción. Sin embargo, no estamos viendo acciones tan decididas, sino al contrario. Por ejemplo, el presupuesto se presenta con este artículo 14 que blindaba la información del gasto y del presupuesto del organismo de inteligencia del Estado. Estará por verse si la Asamblea Legislativa realmente, como lo dice Arena, derogó ese artículo de la ley del presupuesto, pero además está por verse si cumple el gobierno la resolución del Instituto de Acceso a Información Pública que casualmente se emitió en el marco de los últimos días de la aprobación del presupuesto, donde le manda al Ejecutivo a hacer pública la información sobre el presupuesto y las asignaciones en salarios y los perfiles de personal, no los nombres ni información personal, sino los perfiles de las personas asignadas al organismo de inteligencia del Estado. Ese sería un gesto de verdadera transparencia. Ok, ahora en función de eso, Juan, bueno, creo que Claudia nos da la pauta para uno de los temas. Transparencia, que eso abarca toda la institucionalidad, pero para este gobierno, ¿cómo logra un Estado más transparente? Pero también no solo comprometamos al Ejecutivo, está la Asamblea, está la Corte y otra serie, por donde pasa una serie de medidas y acciones que generen una institucionalidad más transparente en este país. Bueno, el día de mañana, por cierto, tenemos la audiencia ahí en el Instituto de Acceso a la Información Pública sobre el caso de quién pagó el viaje de Osiris Luna. Nosotros solicitamos la información al ministerio y de hecho, como todo el mundo sabe, fue entregada parcialmente, pero el tema del financiamiento fue ocultado usando arbitrariamente la ley de la República y por supuesto que apelamos. Entonces mañana vamos a tener
a las 3 de la tarde la audiencia con los comisionados y vamos a ver efectivamente si el compromiso de este gobierno con la transparencia al final logra desentramparse. Esa información, si bien no es oficiosa, porque la ley la hacen los diputados y la ley oficiosa dice viajes públicos con fondos públicos, cuando realmente lo más preocupante, especialmente ahora que vemos para atrás, por ejemplo, la experiencia con el expresidente Funes, son los viajes privados pagados por terceros, porque entonces ahí es donde vemos precisamente el germen de la corrupción y es lo que debe ser, digamos, más de acceso público para que los ciudadanos podamos tomar decisiones. Y a veces, digamos, en el caso del viceministro Cyril Luna, no es que necesariamente se esté configurando el delito de cohecho, pero ciertamente es relevante para los ciudadanos porque puede haber un conflicto de interés entre el que está financiando ese viaje y posible proveedor de bienes y servicios para el gobierno. Entonces, realmente el tema de la transparencia fue discurso y no es realidad. El tema del impuesto a la telefonía fue discurso y no es realidad. El tema de la partida secreta fue discurso y en el artículo 14, como decía Claudia, le ponen gastos reservados al OIE que supuestamente los diputados se lo han quitado. Entonces todavía hay mucho espacio para mejorar y para ser congruente y coherente con lo que se está diciendo. Ahora quiero incorporar otro tema que está vinculado al asunto de la transparencia del Estado y la lucha contra la impunidad, que es el caso de las ICIES. Para eso quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla un full de una nota del diario El Mundo que toma una declaración del señor Ronald Ochaeta, que es como comisionado interino de las ICIES. Dice, ICIES no tendrá intervención directa en casos de corrupción. Nos vamos por la cooperación técnica porque no lo podemos hacer de otra forma. El candado constitucional es muy fuerte en el país, entonces no se puede tener intervención directa en los casos. Estas declaraciones de Ronald Ochaeta, comisionado interino de las ICIES, que fue retomado de la entrevista que brindó en el espacio Focus TV en Canal 33. Juan, le escucho primero, Juan, luego voy con Claudia. Bueno, entonces en este caso, si como por las declaraciones que se tienen es asistencia técnica al Ministerio Público, ¿qué entonces es las ICIES por la información que se tiene? O lo voy a plantear de esa manera, ¿qué riesgos tiene que solo sea una instancia básicamente bajo una adscripción al órgano ejecutivo? Cuando realmente para tener una incidencia mayor y generar un poquito más de autonomía e independencia en la investigación judicial, se requiere que la Asamblea hubiera intervenido en la configuración de esta figura que se llama ICIES. Muchos de nosotros fuimos detractores del posicionamiento que el presidente Bukele inició al inicio y por supuesto fuimos también atacados por todos los seguidores, a veces con demasiado fanatismo, y estamos viendo ahora que nuevamente se nos ofrece al país un órgano de investigación independiente y al final resulta que va a dar asistencia técnica a la Fiscalía, lo cual está bien, pero creemos que todavía podría mejorarse, ciertamente trabajando con la Asamblea Legislativa una reforma que sea adecuada para la investigación autónoma y del delito en el país, especialmente la corrupción de cuello blanco. Bueno, en este caso, Claudia, desde su lectura, el tema de las ICIES es algo que es un proyecto que debe de involucrar a todas las instituciones del Estado o aquellas que tienen pertinencia sobre este tema bajo el marco, algunos debaten que va más bajo el marco de las Naciones Unidas que la OEA como tal, pero ¿cuál es su lectura sobre eso? El tema de las ICIES me enoja mucho porque nos han engañado de una manera burda. Y la población lo sabe que las ICIES que se ha instalado ya por quinta vez, ¿verdad? Ya cada semana instalaban las ICIES. Entonces, las ICIES que se nos prometió no es la que se está implementando actualmente. Y creo que es una falacia también, y me va a perdonar el señor embajador, decir que el tema constitucional es un problema, porque estamos dando rodeos, tratando de hacer más largo un camino que directamente era muy claro. Ya se hicieron las solicitudes a OEA y a ONU, ambos respondieron. Felizmente, Naciones Unidas respondió que estaban dispuestos a implementar un modelo similar al de Guatemala, que esa es la ICIES que el pueblo salvadoreño estaba exigiendo en 2016, cuando vieron que tuvo el poder de incluso mandar a los tribunales a un presidente de la República en funciones. Esa es la ICIES que se prometió y que el pueblo salvadoreño quería. No es lo que tenemos actualmente. Directamente, al haber pedido a los organismos su apoyo y ellos responder, lo que seguía es negociar un tratado internacional que tuviera vocación de tener rango de ley
para que pasara por la Asamblea Legislativa, y entonces sí, la Fiscalía General de la República iba a tener la obligación, iba a estar facultada para trabajar en conjunto, hombro a hombro, con los investigadores de la comunidad internacional que la CICIES debería poner a disposición para hacer un cambio radical en la manera en la que se investiga las redes de macrocriminalidad en el país. Ese es el fenómeno que tenemos que analizar. Entonces no es lo que se nos ha prometido, todavía deja mucho que desear y es algo que no va a romper la diferencia. Es otro proyecto de cooperación de muchos que ya tenemos y son útiles, pero no va a cambiar las reglas del juego. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos ya de las elecciones internas de sus partidos y los procesos. 2020 va a marcar mucho el trabajo de nuestro tiempo y vamos en función de las competencias. También usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, @8 en punto, como ve en pantalla en Twitter, 8 en punto en Facebook y también a través de la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Mandamos un cordial saludo a las personas que nos acompañan en este momento. Regresamos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en 8 en punto. Este es el último bloque de la plática que tenemos con Juan Valiente, director de Asuntos Políticos de Nuestro Tiempo, y Claudia Ortiz, directora de Asuntos Políticos de Vamos. Ya le daremos paso a las preguntas y comentarios de nuestros amigos y amigas que tienen la gentileza de interactuar con nosotros para la reacción de nuestros invitados. Solo yo planteo una pregunta para efectos del proceso que va a significar las elecciones internas y la dinámica que también esto implica para ambos partidos. Uno de los debates que la gente hace es cómo los partidos políticos, sobre todo los partidos nuevos, garantizan independencia, autonomía, pero también confianza. Ese es uno de los retos que los partidos políticos en el país, pues sobre todo van marcando. Juan, ¿cómo garantiza en este caso que el partido Nuestro Tiempo no representa los intereses, por ejemplo, de Johnny Wright, que es su presidente? Bueno, yo creo que una de las ventajas que tenemos como partido es precisamente que algunos de nosotros hemos sido funcionarios y hemos podido entonces, y la gente ha podido ver si hemos sido congruentes o no con el discurso que teníamos cuando éramos funcionarios. Y yo creo que esa es, digamos, de alguna manera una forma en la cual los ciudadanos pueden ir creyendo en nosotros. Solo 2 diputados en mayo de 2015 no tomamos el seguro médico privado al que tenían derecho todos los diputados de la Asamblea Legislativa, Johnny Wright y yo. Desde entonces empezamos a pelear para que se eliminara. Y de hecho todavía no hemos logrado que haya una ley que elimine esos privilegios. Pero ya se convirtió en mala palabra y se está eliminando ya de muchos lugares en el Estado, pero todavía permanece en el sector judicial, permanece en algunas instituciones autónomas y todavía son montos importantes. Entonces, yo creo que lo que la gente espera es coherencia, congruencia entre la acción y el discurso, y en nuestra vida política los que hemos podido ser funcionarios lo hemos demostrado, y por supuesto que esperamos tener personas como candidatos que le den esa confianza a los ciudadanos. Y en el caso de Vamos, Claudia, ¿qué marca que el partido no es el partido de los intereses de Josué Alvarado? Es decir, para los militantes y para las personas, ¿qué marca esa diferencia, que es una apuesta distinta a los partidos que tradicionalmente han estado por años en la competencia electoral? Bueno, las decisiones que se han venido tomando en los últimos meses en Vamos. El momento de mi incorporación al partido Vamos muestra un gesto de Josué Alvarado de hacer un relevo generacional del partido. Él se mantiene como el secretario general, pero está abriendo el partido a liderazgos nuevos, frescos, jóvenes, a personas que hemos tenido experiencia política, pero que no hemos participado de la política del país con las prácticas tradicionales, sino que traemos otro chip, otra manera de entender la función pública, otra manera de entender lo que debe ser la política en el país y para qué sirve la política en el país. Creo también que hemos sido un partido que, si bien hemos tenido una trayectoria corta, pero es una trayectoria que ha sido intachable en elecciones, a nivel de transparencia de nuestro financiamiento, a nivel también del trabajo territorial que estamos haciendo, tratando de cuidar, a veces hasta el extremo, ¿verdad?, de poner en juego intereses electorales, pero que estamos dispuestos a sacrificar a sacrificar esos costos de oportunidad para cuidar el proyecto político de Vamos, que no representa intereses tradicionales de la política, sino que busca llenar ese espacio que han dejado vacíos estos partidos de FMLN, Arena y otros, donde muchísima gente ya no se siente representada. Creo que Vamos pretende representar ese espacio de población que
interpreta que sus intereses no están siendo velados por los funcionarios públicos. Y además, pues toda una serie de acciones que nosotros llevamos a cabo, como en el tema de, por ejemplo, pedir toda una serie de requisitos a nuestros aspirantes. Claro que hay ofrecimientos de gente que ha participado en partidos políticos a nivel de funcionarios, a nivel de dirigentes de partido. Hay intereses, pero queremos cuidar el proyecto de esto. Y se pide una serie de documentación, de requisitos para garantizar que nuestros aspirantes integren la mejor oferta electoral posible para 2021. Estamos trabajando y ese trabajo se nota. Vamos a estar creciendo en intención de voto, según la última encuesta de la prensa gráfica. Vamos también, pues está teniendo crecimiento a nivel territorial en diferentes departamentos. Entonces nos estamos preparando para esta contienda que va a marcar un importante hito en nuestro partido. Vamos a darle paso a las preguntas y comentarios de los amigos y amigas a través de las redes sociales para que puedan interactuar y dar sus reacciones al respecto. Ahí vamos a ver en este momento en pantalla algunos. Mauro Maldonado: señor Valiente, en el tiempo que fue diputado también hubo amnistía fiscal, que es ilegal. ¿Cómo es posible algo que no es transversal sea legal y no cumple con ninguna equidad? ¿De qué manera afrontarían solicitudes descabelladas de la empresa privada?, pregunta Mauro. Que no hacen negociaciones, que son imposiciones. ¿No les parece que es el colmo? ¿No les pueden decir no se puede alguna vez al sector privado?, menciona Mauro. Carla Maya: poner al ciudadano nunca ha estado en primer lugar. Siempre sus intereses son de robar o se dedican para eso, que sí son buenos respecto a los políticos. Mau Moreno: bueno, por lo menos el señor que dice estar a cargo de las ICIES diga que no se van a tratar casos de corrupción. Entonces, ¿qué casos son los que se van a investigar? Ya es hora que se pongan serios y no ir ni de parte del gobierno ni de los políticos. Es decepcionante. Es otro de los comentarios que ha llegado a través de las redes sociales. Tenemos otro comentario. Bien, preguntas para Juan Valiente y Claudia Ortiz. Albino tiene varias. ¿Con quién tenía que negociar el presupuesto? ¿La gira de Asia no la ve positiva? ¿No ve mejoras en el abastecimiento de medicina? ¿No ve mejoras en educación? Surf City en 6 meses es el posicionamiento de Salvino. Eduardo: así pienso yo y muchos salvadoreños. No necesitamos una CICIES que esté sujeta a la justicia nuestra, porque de nuestra justicia todos desconfiamos. Es el comentario de Eduardo. Esos son pues algunas de las preguntas o comentarios que han llegado a través de la cuenta de Twitter de 8 en Punto y también de Facebook. Agradecidos a los amigos y amigas que tienen la gentileza de interactuar con nosotros, Juan. Bueno, realmente sí hay cosas positivas pequeñas. Yo no digo que no haya. Lo que pasa es que realmente la hemorragia fiscal que tiene el país es dramática y seguimos sin ponerle solución. Y creemos que con una curita por aquí, con otra por allá, dando una amnistía fiscal a los empresarios, haciendo otra, entonces vamos a arreglar el problema y no lo estamos arreglando. La ley de responsabilidad fiscal que se aprobó en el 2017 tenía dientes. Y una de las cosas más importantes era la reducción del gasto. Y el gasto sigue incrementando de manera importante. Si para el año entrante necesitamos todavía 650 millones para el gasto corriente, o sea que estamos pidiendo prestado para gastar en gasto corriente, en salarios y en energía eléctrica, entonces realmente hay un tema fundamentalmente malo dentro del presupuesto. Y eso, que no se han dado cuenta que tenemos la tarjeta de crédito del gobierno, los famosos letes, topada con 900 millones, que todavía está topado, no se ha limpiado, y la solicitud del ministro de Hacienda ahí está en la Asamblea. Entonces, por supuesto que hay cosas importantes que se pueden estar haciendo. Es importante que haya, digamos, como 80 millones ahora para medicina en el Ministerio de Salud, por supuesto que es correcto. Que se ha aumentado un poquito el presupuesto de educación, bueno, está bien. Que se vaya a desarrollar el proyecto Surf City, está bien. Pero eso no va a cambiar la dinámica del país a menos que hagamos cosas realmente diferentes. En el uso de los recursos públicos, en, digamos, la independencia, la transparencia, para generar condiciones para la inversión privada, nacional y extranjera, que al final es lo que nos puede sacar adelante. Muy bien, cerraría con Claudia. Me restan solo 30 segundos, Claudia, sí, pero para que pueda reaccionar. No es con quién debe negociar, sino con cómo debe negociar el gobierno y cómo debe establecer los intereses de la población. Y si el presidente le ha doblado el brazo a la Asamblea Legislativa en otros temas, ¿por qué no procedió con ese poder que tiene para otro tipo de negociación y otro tipo de asignación presupuestaria? Además, quiero cerrar diciendo que según los comentarios, es claro que la población busca una renovación en la política y nunca antes como hoy eso va a ser posible
sí, pues partidos como Vamos, Nuestro Tiempo, logramos tener una representación importante donde logremos detener cosas incorrectas y logremos hacer avanzar los cambios que el país necesita. Quiero darles las gracias por haberme acompañado, Claudia, Juan. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo otros temas. 2020 va a ser una agenda muy intensa para sus partidos, para los partidos en general, para la política, y es importante que la gente conozca sus apuestas principales, cuáles son los métodos de selección de funcionarios, entre otras cosas que el 2020 va a marcar. Gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Aquí les dejo un regalo a cada uno de ustedes. Gracias. Sobre el manual de cómo no hacer política en el siglo XXI. Muy amable, Juan. Gracias. Claudia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.